¿Alguna vez has juzgado a alguien solo por su aspecto? Antes de seguir viendo, cuéntanos en los comentarios si alguna vez algo que parecía insignificante terminó por cambiar tu forma de ver el mundo. Dale a me gusta si crees en la fuerza silenciosa de quienes nunca se rinden. Amanecía en Cali, una ciudad que despertaba envuelta en los sonidos de buses, motocicletas y pasos apurados. Las calles del centro comenzaban a llenarse de vida, pero nadie prestaba atención al hombre de piel oscura que caminaba con paso firme, arrastrando una vieja bolsa negra colgada del hombro. No era una imagen extraña para quienes vivían allí. Muchos lo habían visto durante años, barriendo aceras, recogiendo basura, cruzando con su escoba en mano sin mirar a nadie a los ojos. Su nombre era Elías Montalvo. Tenía 68 años, la espalda ligeramente encorvada por décadas de trabajo físico, y unos ojos profundamente cansados que todavía guardaban cierta ternura. Elías había sido barrendero por más de 4 décadas, invisibilizado por la prisa del mundo moderno, ignorado incluso por los que más se beneficiaban de su trabajo. Cada día salía antes del amanecer y regresaba cuando el sol ya había quemado el asfalto. Había perdido a su esposa cuando aún era joven, víctima de una neumonía que no pudieron tratar a tiempo, y desde entonces había vivido para una sola cosa: sus 2 nietos, Mateo y Amaranta. En su pequeño barrio de casas humildes y calles de tierra apisonada, Elías era conocido como un hombre de pocas palabras y muchas acciones. Crió a su hija Lucía con la firmeza de quien conoce el valor de cada moneda ganada, enseñándole a no esperar nada de nadie, pero siempre ofrecer lo mejor de sí. Lucía, madre soltera, trabajaba turnos interminables como auxiliar de enfermería en un hospital público. Elías cuidaba de los niños cuando ella no podía, preparaba el desayuno, los llevaba a la escuela, los ayudaba con las tareas aunque nunca había aprendido a leer del todo bien. Su vida era sencilla, pero llena de disciplina. Cada billete que no necesitaba para sobrevivir iba a parar dentro de una caja de cartón escondida detrás de un mueble viejo. Nadie lo sabía. Ni Lucía, ni los niños. Era su forma silenciosa de resistir, de construir un legado. Porque aunque nunca lo dijo en voz alta, Elías sabía que el mundo no tenía lugar para alguien como él. No por lo que era, sino por el color de su piel, por su oficio, por la manera en que evitaban rozarlo en el autobús como si llevara algo sucio. Pero había algo que nunca le pudieron quitar: su dignidad. Aquel día, sin embargo, algo en él se sentía distinto. Tal vez era el sol que entraba por la ventana, o el murmullo constante del ventilador en la sala, o simplemente el peso de los años acumulándose en silencio. Mientras Amaranta aún dormía abrazada a un peluche deshilachado y Mateo roncaba en el sofá, Elías abrió el armario con manos lentas. Se puso la camisa más limpia que tenía, abotonándola con esmero. Colgó la bolsa negra al hombro, la misma que usaba para recoger desechos, y salió sin hacer ruido. Caminó hasta la estación y tomó el autobús al centro. Nadie lo miró, salvo un niño curioso que preguntó en voz alta por qué ese señor llevaba basura dentro de una oficina bancaria. La madre bajó la voz y desvió la mirada. Elías no reaccionó. Entró al banco como quien entra a otro mundo, frío, blanco, lleno de luces artificiales y personas apuradas. Nadie sabía que dentro de esa bolsa negra no había desperdicios, sino los restos valiosos de una vida entera. Lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría no solo su destino, sino también la mirada de todos los que creían conocerlo. Quédate con nosotros. Lo que viene te tocará el alma de una forma que no vas a olvidar. El Banco Central de la Avenida Colombia era un edificio imponente, con su fachada de mármol gris claro y puertas automáticas que se abrían con un leve susurro. Dentro, el aire era artificialmente fresco, decorado con el murmullo constante de teclados, talones que resonaban sobre el piso brillante, y conversaciones apresuradas de clientes que no tenían tiempo ni para mirar a quien estaba a su lado. Cuando Elías entró, no necesitó decir una palabra para convertirse en el centro de todas las miradas. Llevaba puesta su camisa azul abotonada hasta el cuello, unos pantalones de tela gruesa y zapatos viejos que habían sido lustrados con esmero. En la espalda, la bolsa negra colgaba con un peso silencioso. Las miradas no tardaron en volverse cuchillos. Una cajera le sonrió por compromiso, otra se giró hacia su compañera para murmurar algo que desató una risita ahogada. Una clienta de tacones altos lo miró de arriba abajo con gesto de desaprobación y movió su bolso discretamente hacia el otro lado. Elías no se inmutó. Se acercó con calma a la fila y esperó su turno como cualquier otro ciudadano. Sabía que su presencia desentonaba, pero eso no le robaba ni una pizca de su propósito. Cuando por fin fue llamado al mostrador número 3, lo atendió Camila,
una joven de unos veintitantos años, uñas postizas largas y aire distraído. Al verlo de cerca, su expresión pasó del aburrimiento al juicio instantáneo. «Señor, ¿cómo puedo ayudarle?», preguntó con un tono que no ocultaba el desdén. Elías, con la misma serenidad de quien ha limpiado avenidas enteras bajo el sol sin recibir ni una palabra de agradecimiento, respondió: «Vengo a abrir una cuenta corriente». Camila parpadeó como si no hubiera entendido bien. «Una cuenta», repitió, mientras su compañera Sofía, en el módulo contiguo, disimulaba una risa. «Sí, hija, una cuenta». «¿Acaso hay algún problema?», dijo él sin levantar la voz. Un silencio incómodo se instaló por un segundo antes de que ella soltara un suspiro forzado y pidiera identificación. Elías, sin apurarse, dejó sobre el mostrador su cédula y luego colocó la bolsa negra con cuidado. La miró un instante, como si supiera exactamente lo que su presencia provocaba, y luego, con la calma de quien ha esperado toda una vida por ese momento, desató el nudo y abrió la bolsa. Dentro, perfectamente acomodados y envueltos con bandas de hule, había fajos de billetes. Decenas de paquetes, ordenados, contados, protegidos del polvo y del tiempo. El aire en la sucursal pareció cambiar de temperatura. Las cajeras dejaron de teclear. Un cliente se acercó disimuladamente para mirar. Sofía dejó de reír. Camila retrocedió levemente en su asiento. Elías no dijo nada. Sacó uno de los paquetes y lo puso sobre el vidrio. El banco quedó en silencio. «Señor, ¿de dónde viene todo este dinero?», preguntó una voz masculina detrás del mostrador. Era el gerente, un hombre de traje oscuro que había llegado al notar la tensión en la sala. Elías lo miró con respeto, pero sin sumisión. «De trabajar. 42 años barriendo esta ciudad. Sin vacaciones. Sin excusas. Guardando cada centavo que no necesitaba para vivir. Para esto. Para mis nietos». Nadie dijo nada por varios segundos. La presencia de ese hombre, con su ropa modesta y su historia a cuestas, había desarmado la idea que todos allí tenían del valor, del esfuerzo, del éxito. Las burlas callaron. El prejuicio se congeló. Y en medio de ese banco blanco y brillante, por primera vez en mucho tiempo, Elías fue realmente visto. No te vayas todavía. La historia de Elías apenas está comenzando, y lo que descubrirás después podría cambiar tu forma de mirar a quienes caminan en silencio a tu lado. Mientras los papeles se procesaban y Camila tipeaba los datos en la computadora con un gesto más contenido, Elías esperó de pie, sin prisa, observando el banco con una calma que desentonaba con la tensión en el ambiente. Detrás de ese hombre silencioso había años que nadie se tomó el tiempo de preguntar. Años en los que había caminado kilómetros antes del amanecer, con un termo de café frío en una mano y una escoba en la otra. No había feriados, ni domingos, ni días de lluvia que sirvieran como excusa. Recordaba la primera vez que lo enviaron a limpiar los alrededores del edificio de justicia, donde le pidieron que usara la entrada trasera para no ser visto por los jueces. Recordaba las veces que lo acusaron de rondar donde no debía, solo por sentarse a descansar en una plaza. Recordaba cuando Mateo le preguntó por qué su piel era tan oscura, si eso era malo. Y cómo no supo qué responder. Cada billete en esa bolsa había sido ganado mientras apretaba los dientes, guardando palabras que no dijo para no provocar, para no incomodar. No por miedo, sino por sabiduría. Porque Elías entendía que a veces el mayor acto de resistencia es no dejar que te rompan por dentro. Desde el otro lado del vidrio, Camila le ofreció un asiento, algo que no había hecho antes. Elías se sentó despacio, dejando la bolsa a sus pies, como si todavía cuidara su contenido, aunque ya no se tratara del dinero. En realidad, lo que custodiaba con tanto celo era su historia. Pensó en Lucía, en cómo había aprendido a escribir su nombre copiándolo una y otra vez en una libreta vieja que él encontró en la basura y le entregó como si fuera un tesoro. Pensó en Amaranta, que siempre preguntaba por qué él no iba al centro con ellos cuando salían. Pensó en Mateo, que soñaba con ser abogado, aunque no supiera aún que el mundo podía mirar a su familia como si ese sueño fuera una exageración. Elías no buscaba aplausos ni quería titulares. Solo quería que sus nietos supieran que todo lo que tenían no venía de la nada. Que hubo un hombre que, sin fama ni fortuna, decidió romper el ciclo. Que en vez de heredar frustración, les dejó la semilla del respeto propio, el valor del trabajo y el poder de no avergonzarse jamás de quienes eran. En ese momento, comprendió que su verdadera cuenta no estaba en el banco,
sino en la memoria de quienes venían detrás de él. La gerente adjunta se acercó para ofrecerle algo de beber. Un gesto pequeño, pero significativo. Nadie en ese banco lo había tratado así antes. No por su ropa, ni por su dinero, sino por lo que proyectaba ahora, una autoridad moral que no podía comprarse. Mientras firmaba los documentos, su mano tembló un poco, no de nervios, sino por la emoción contenida. Pensó en su esposa, en cómo ella habría sonreído al verlo allí, cumpliendo lo que tantos consideraban imposible. Elías no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Cuando le entregaron la tarjeta bancaria y el comprobante de su nueva cuenta, asintió con una sonrisa leve. Se levantó, tomó su bolsa, ya más ligera, pero simbólicamente más pesada que nunca, y caminó hacia la puerta con la misma dignidad con la que había entrado. Solo que esta vez, nadie se rió. Nadie desvió la mirada. Y mientras se alejaba, dejando atrás ese lugar que antes parecía inaccesible, un niño en la fila le preguntó a su madre quién era ese señor. Ella no supo qué decir. Pero quizás, en su silencio, empezó a entenderlo. Quédate hasta el final. Lo que falta por ver puede cambiarte la forma de entender lo que significa realmente dejar un legado. Elías caminó de regreso a casa por calles que parecían distintas, aunque eran las mismas que había barrido durante décadas. El sol ya estaba alto, y el calor comenzaba a pegar con fuerza, pero él no lo sentía igual. Algo dentro de él se había alineado, como si una pieza que llevaba años fuera de lugar finalmente hubiera encontrado su sitio. Nadie le dio palmaditas en la espalda, ni lo entrevistaron para la televisión. Pero al pasar frente a una tienda, notó que la señora que siempre evitaba saludarlo le devolvió la mirada y bajó la cabeza con un gesto que no era burla ni superioridad, sino algo más parecido a respeto. Al llegar a su calle, los niños jugaban con pelotas viejas y bicicletas sin frenos, como siempre. Pero Mateo fue el primero en correr hacia él, seguido de cerca por Amaranta, que traía en la mano una hoja de papel doblada. «Abuelo, la profe nos pidió que hiciéramos un dibujo de nuestro héroe». «Yo dibujé tu escoba mágica», dijo la niña, con una sonrisa que le iluminaba la cara. Elías miró el dibujo con los ojos húmedos. Nunca se había sentido más visto que en ese momento. No por lo que había hecho, sino por lo que había representado en silencio durante tantos años. Entraron juntos a la casa, donde Lucía preparaba café con pan recién calentado. Al ver la bolsa vacía, le preguntó qué había pasado con el contenido. Elías se sentó y les entregó un pequeño sobre. Adentro había 2 libretas bancarias, una para cada nieto, con sus nombres escritos en tinta azul. Lucía lo miró en silencio, y por un instante su rostro endurecido por las jornadas dobles se quebró en un gesto de profunda gratitud. No preguntó cómo había reunido tanto dinero. Sabía, en su interior, que cada billete estaba empapado de sacrificio. Elías les explicó, con voz serena, que aquel dinero no era para que se olvidaran de trabajar, sino para que lo hicieran sin miedo, con cabeza erguida, sin permitir que nadie los hiciera sentir menos por sus raíces. «No quiero que caminen con rabia», dijo. «Quiero que caminen con memoria. Que no escondan quiénes son, ni de dónde vienen». Amaranta se subió a su regazo, mientras Mateo abría la libreta con asombro. «Abuelo, ¿esto significa que ya somos ricos?», preguntó. Elías rió bajito, acariciándole el cabello. «No, mi amor. Ricos ya éramos. Solo que ustedes no lo sabían». Esa noche, cuando el barrio ya se había apagado y solo quedaban las luces de los postes parpadeando sobre las calles vacías, Elías salió al patio con una silla de madera y se sentó a mirar el cielo. Pensó en los muchos días en que soñó con tener lo que ahora tenía, no dinero, ni cuentas, sino paz. Una paz que no venía de lo que el mundo le había dado, sino de lo que él había sido capaz de construir a pesar del mundo. Recordó las veces que fue burlado, ignorado, malinterpretado. Y entendió que no necesitaba limpiar más calles para sentirse digno. Lo había hecho toda su vida, sin que se lo pidieran, sin que se lo agradecieran. Y en ese silencio, había dejado una huella más profunda que cualquier monumento. En la mañana, su nieta colgaría el dibujo en la puerta, y los vecinos lo verían al pasar. Pero no lo entenderían todos. Solo aquellos que también habían caminado con peso en la espalda sabrían el valor de esa escoba dibujada. Porque a veces, la mayor riqueza no se lleva en los bolsillos, sino en la espalda erguida de quienes, como Elías, nunca dejaron que la vida los doblara. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia tocó algo dentro de ti,
Compártela con alguien que necesite recordar que el respeto propio no se hereda, se conquista.